Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de discipulado. Estamos estacionados en la clase, en la segunda parte de la clase 17, que comprende Oseas, que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a culminar esta clase 17 con el libro de Joel. Así que son libros de los profetas menores. Como dijimos la semana pasada, profetas, o el libro de los profetas, o la sección de los profetas se divide en dos partes: profetas mayores y profetas menores. Mayores no por su importancia o su relevancia, sino por la cantidad de su escrito. Los profetas mayores fueron más extensos en los escritos que dejaron, y los profetas menores fueron un poco más concisos en sus escritos. Así que, como dijimos, a esta sección de los profetas menores también se le conoce como el libro de los 12, porque todos estos 12 profetas alcanzaron un solo rollo de libro. Así que en eso estamos. Como dijimos, hoy estamos en el libro de Joel. ¿Recuerdan a qué parte del reino profetizó Oseas? ¿El norte? Al reino del norte. Oseas profetizó al reino del norte. Caso contrario con el profeta que vamos a ver hoy, que este profeta Joel profetizó para el reino del sur, que fue Judá y su capital Jerusalén. Así que es ahí donde nos encontramos el día de hoy. Vamos a ver que en este libro se repite algunas veces una frase que dice el día del Señor. Vamos a ver en un ratito más de qué se trata esto de el día del Señor. Vamos a ver que nos va a hablar también acerca de una invasión de langostas que vino sobre el pueblo de Israel. Y vamos a ver algunas cosas o datos interesantes para entrar en el tema como contexto. Bueno, pude anotar aquí. No está claro cuándo fue escrito este libro de Joel. Posiblemente fue en el periodo entre Esdras y Nehemías, después del regreso del exilio, porque se menciona la ciudad de Jerusalén, se menciona el templo, pero pues no se menciona ningún rey. Entonces, posiblemente, aunque no está claro cuándo se escribió este libro, es posible que se haya escrito en este periodo entre Esdras y Nehemías, que fue cuando el pueblo volvió otra vez de la cautividad a la que estaba sometida. Otro dato interesante, que este libro de Joel cita a varios de los otros profetas, como lo son Isaías, Amós, Sofonías, Abdías, Ezequiel, Malaquías, Nahum. Entonces, posiblemente estos profetas ya habían ejercido un ministerio, posiblemente ya habían dejado un escrito cuando Joel fue escrito. Por eso no menciona específicamente sus nombres, pero sí menciona frases o hechos que ellos ya habían mencionado antes. Y algo muy interesante también, al contrario de los otros profetas que normalmente acusan al pueblo de Israel de algún pecado en específico, Joel no los acusa de un pecado en específico. Les dice que va a venir juicio a causa de su pecado, o si no se arrepienten, pero no menciona cuál es el pecado que ellos han cometido. Es como que nos está dando a entender que a las personas que en ese momento iban a leer su escrito, que ya ellos sabían, que estaban enterados cuáles eran los escritos de los otros profetas que ella había mencionado: Nahum, Isaías, Malaquías y los demás que ya mencionamos hace un rato. Entonces Joel no menciona un pecado en específico como los otros. Por ejemplo, los otros normalmente lo acusan de idolatría, han ido tras otros dioses que no es el Dios verdadero. Joel no. Joel simplemente les dice que va a venir juicio a causa de su pecado. ¿Qué pecado? Pues damos por entendido que es también el mismo que los otros profetas ya han mencionado anteriormente. Y pues eso como contexto. Y entramos ahora al libro.
al libro de Joel. Vamos a leer un poquito, vamos a ir al capítulo 1. Versículo 1. El libro de Joel, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer de ahí en adelante. Dice así: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes, y sus hijos a los suyos, y sus hijos a la siguiente generación. Joel va a hablar acerca de un hecho importante, de un hecho que no había o que no tenía precedentes, que no había sucedido antes de esto, de algo pues bastante complicado que sucedió en ese tiempo en el pueblo de Israel. Dice luego en el versículo 4: lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Entonces lo que Joel está haciendo es que nos está describiendo una gran plaga de langostas que azotó este pueblo en esos días. Hubo una gran plaga que azotó esta tierra en esos días y que causó una destrucción total de todas las cosas que ellos tenían, de todos sus sembradíos, de todas sus cosechas. Seguramente se lo terminaron todos estos animales que vinieron. Pero esto nos recuerda tal vez alguna de las plagas de las 10 plagas en Egipto. ¿Recuerdan? Cuando el Señor mandó una gran plaga de langostas. Pero al contrario que en las plagas de Egipto, ¿recuerdan qué pasaba con esas plagas? Normalmente las plagas tocaban ¿a quiénes? A los egipcios. Y Dios guardaba a su pueblo de estas plagas. Todos los egipcios eran afectados, toda la tierra de Egipto, menos la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. Pero aquí vemos algo diferente. Ahora este pueblo de Israel es el que es atacado con esta plaga. Esto fue una plaga real, algo que verdaderamente sucedió, no es algo figurado, pero sí Joel lo va a usar como una analogía de lo que va a suceder después. Esta plaga de langostas era solamente un adelanto del juicio que Dios iba a traer en un futuro cercano sobre su pueblo. Después dice Joel que iban a llegar ya no un ejército de langostas, sino un ejército de hombres que iban a aparecer langostas por la cantidad de personas que iban a llegar y se los iban a llevar les iban a infligir la disciplina de Dios, el castigo de Dios a causa del pecado del pueblo. Así que si nosotros vamos a ver un pequeño, ¿cómo se dice? Bosquejo, podemos ver que el capítulo 1 y 2 se centra en algo que Joel le llama el día del Señor. ¿Qué es esto del día del Señor? ¿Alguien ha escuchado acerca del día del Señor? Pues yo lo he escuchado varias veces. El día del Señor. Estaba buscando alguna explicación, alguna definición, y dice que el día del Señor, a veces la Biblia lo toma como que son eventos pasados donde Dios salvó a su pueblo y confrontó la maldad. Entonces, cuando escuchemos el día del Señor en la Biblia, podemos entender en algún momento que son eventos que ya pasaron, donde Dios salvó a su pueblo y confrontó la maldad. Por ejemplo, uno de los días cuando Dios salvó a su pueblo, ¿alguien recuerda uno de los más famosos, importantes en la Biblia? Cuando lo sacó de la tierra de Egipto, tal vez, ¿no? Con mano poderosa, por medio de Moisés. A eso tal vez le podemos llamar el día del Señor, donde Dios salvó a su pueblo y confrontó la maldad. Bueno, después de eso, podemos entender que hay un día del Señor pasado, donde Dios ha obrado grandemente
a favor o en favor de su pueblo para salvarnos y para confrontar la maldad. Pero también hay un día del Señor futuro, donde Dios derrotará el mal y salvará no solamente a su pueblo, sino al mundo entero. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos del día del Señor. Cuando Dios actúa de manera poderosa para salvar a su pueblo y confrontar la maldad. Hay un día del Señor que es pasado y hay un día del Señor que va a ser o que vendrá más adelante. Entonces, en el capítulo 1, Joel nos va a narrar un día del Señor pasado, donde una plaga de langostas ha devastado al pueblo de Israel. Es lo que nos cuentan los primeros versículos. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta, lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Entonces, una plaga de langostas que vino y ocasionó una destrucción total en el pueblo de Israel. Luego, en el capítulo 2, nos vamos a encontrar con un día del Señor en un futuro cercano. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Ahora, esta plaga de langostas, Joel lo va a utilizar como una figura, como una analogía del ejército que va a venir ahora sobre el pueblo de Israel. Ya no langostas, sino un gran ejército que va a venir y va a atacar al pueblo de Israel. Y pues así vamos a ir desarrollando este libro. Vamos a comenzar, vamos a Joel capítulo 1. Vamos a leer desde el 1, que ya leímos un poco, pero vamos a volverlo a leer hasta el versículo 11, donde nos vamos a encontrar un llamado de Joel al lamento del pueblo. Lo que busca Joel es que el pueblo venga y se lamente y se arrepienta a causa de sus pecados. Vamos a ver, dice: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Dice el versículo 3: cuéntenselo a los hijos de ustedes, y sus hijos a los suyos, y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta, lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Despierten, borrachos, y lloren, y giman todos los que beben vino, a causa del vino dulce que les quitan de la boca. Porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león, y tiene colmillos de leona. Ha hecho de mi vid una desolación, y astillas de mi higuera. Del todo las ha descortezado y derribado. Sus ramas se han vuelto blancas. Lamentate como virgen ceñida de cilicio, por el esposo de su juventud. Han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado y el vino nuevo se seca, y el aceite virgen se pierde. Avergüéncense, labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. Entonces, Joel está llamando al pueblo a lamentarse a causa de su pecado. Hay frases que se repiten, como el versículo 5 dice: despierten, lloren, giman. Después en el versículo 8 dice: lamentate. El versículo 11 dice: avergüéncense. Entonces Joel está llamado a lamentarse al pueblo a causa de los pecados, a causa de la transgresión, a causa de la ofensa que le están provocando a Dios. Vemos en los primeros versículos que hay destrucción total del sembrío, de las cosechas del pueblo, del versículo 2 al 4. Y ahora Joel llama a qué. ¿Cuál debería ser la respuesta del pueblo al ver estas
calamidades que están pasando. Pues versículo 14 y 15 dice: promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios, y clamen al Señor. Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿Cuál es la respuesta que el pueblo debería dar? ¿Cuál es la respuesta que Joel y la respuesta que Dios espera de esto, de esta destrucción que está sucediendo? Bueno, dice: vengan, promulguen un ayuno, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, a los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios, y clamen al Señor. Joel quiere y Dios quiere que el pueblo clame a Él, que se rindan delante de Él, en lamentación, en arrepentimiento. Y de esa manera van a encontrar el rostro de Dios y van a encontrar el perdón de Dios. Eso es lo que se espera de un pueblo que está pecando en contra de Dios. Eso es lo que Dios espera de sus hijos cuando pecamos en contra de Él. Lamento, arrepentimiento, dolor. Pero normalmente Dios no encuentra eso de parte nuestra. Dios a veces encuentra corazones más duros. Dios a veces encuentra como personas desafiándole aún más con más y más pecados. Pero Dios no espera eso de nosotros. Dios espera lamento, lloro, vergüenza, arrepentimiento de nuestra parte. Eso esperaba de su pueblo en este tiempo de Joel. Que el pueblo se juntara, ayunaran y mostraran que estaban rendidos delante de Él. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esta plaga de langostas. Fue un hecho, como decía Joel, un hecho sin precedentes, un hecho que no había sucedido antes, algo que nadie más había visto, y por eso dice: cuéntenselo a sus hijos, y sus hijos que se lo cuenten a la siguiente generación, porque nunca se ha visto algo tan terrible como lo que estamos viviendo, como lo que estamos viendo. Como les decía, esta plaga de langostas es una figura del verdadero juicio de Dios que vendría sobre el pueblo. Vamos a ver el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Dice: el Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Entonces aquí nos está hablando que el Señor da su voz delante de su ejército, un ejército inmenso. Esta plaga de langostas, como les decía, es una figura del ejército que vendría al pueblo, específicamente al reino del sur, en Judá. Un gran ejército que no se podía contar, un campamento inmenso que vendría a conquistar este reino del sur nuevamente. Entonces, lo que Joel busca es que el pueblo se lamente por su pecado. Y este llamado al lamento también es un llamado al arrepentimiento. ¿Hay alguna manera de escapar de este juicio que viene sobre el pueblo? ¿Hay alguna manera de hacerse a un lado? ¿Hay alguna manera de decir: híjole, ojalá que a mí no me toque esto que viene después? Hay una sola manera. Vamos a ver el versículo 12 y 13 del capítulo 2, donde vamos a encontrar un llamado al arrepentimiento. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice: aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal.
Entonces el Señor, por medio de Joel, está llamando al pueblo a un arrepentimiento. Pero vean la frase que dice aquí, el versículo 13: rasguen su corazón y no sus vestidos. ¿Qué me quiere decir esto? Normalmente una manera de los israelitas de expresar lamento o tristeza o pues arrepentimiento era rompiendo sus vestidos. Pero era una manera externa. ¿Pero qué dice Joel? Dios no quiere un arrepentimiento externo. No quiere, como decimos ahora en nuestro tiempo, lágrimas de cocodrilo, ¿no? De esas que, le brotan como un mar casi, como un río. Pero que adentro no ha sucedido nada. Por eso dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. Que su arrepentimiento no sea simplemente algo externo, sino que sea algo interno, algo profundo, algo en el corazón. Es el arrepentimiento que busca Dios de su pueblo. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo es un arrepentimiento genuino? Pues alguien ha cometido un pecado y se arrepiente verdaderamente de ese pecado. Y de ahí para adelante esa persona va a luchar en contra de ese pecado. ¿Cómo es un arrepentimiento falso? Es como esos ladrones que aparecen en la televisión a veces, ¿no? Van y asaltan a alguien y las personas de alrededor los agarran y empiezan a llorar. No, déjenme, por favor, ya no lo vuelvo a hacer. Y pues esas personas son movidas a misericordia, ¿no? A compasión. Bueno, está bien, te vamos a perdonar por esta ocasión. Pero si te volvemos a agarrar otra vez, ahora sí no te vamos a perdonar. Lo sueltan y al siguiente día otra vez este hombre está con una pistola en la esquina esperando a ver a quién asaltar. Un arrepentimiento externo solamente. No es lo que Dios quiere. Quiere un arrepentimiento del corazón. Un corazón, como dice aquí, rasgado, destruido por el dolor de saber que están ofendiendo a Dios. Ahora la pregunta es si Dios ha encontrado ese arrepentimiento en nosotros, o ha encontrado solo el arrepentimiento de afuera, solo el arrepentimiento de decir no lo vuelvo a hacer, pero al siguiente momento estamos haciendo exactamente lo mismo o algo mucho peor todavía. Vamos a seguir. ¿Hay alguna manera de escapar de este juicio? Sí hay. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Arrepiéntanse y las cosas van a cambiar. Posiblemente el juicio, si ustedes se arrepienten, el juicio de Dios no va a venir sobre ustedes. Bueno, algo interesante que encontramos aquí. ¿Quién es el que iba a mandar el juicio? Dios. ¿Y quién les estaba diciendo que se arrepintieran? Dios. Es el mismo Dios que trae juicio, en el que también podemos encontrar esperanza. ¿No es interesante? Dios trae juicio, pero también dice, si te arrepientes, en mí encuentras esperanza, en mí encuentras salvación. ¿No pasa lo mismo con nosotros? ¿No pasa lo mismo con nosotros por ser pecadores? ¿No nos espera un juicio terrible si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Quién va a traer ese juicio sobre nosotros? Dios. ¿Pero quién ha enviado a su Hijo para salvación? Dios mismo. En el mismo Dios que encontramos juicio, también podemos encontrar esperanza por medio de Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otra persona. Dios manda castigo, Dios manda juicio, pero Dios manda también salvación. Así que no busquemos salvación y protección en otros hombres, en otras personas. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel constantemente buscaba protección en otros pueblos. Se confiaban porque tenían alianzas con otros reyes, con los egipcios, los asirios, y hacían alianzas y así ellos se sentían protegidos, sin darse cuenta que Dios era su única esperanza, que Dios era su único consuelo, que Dios era su único protector, el único que podía salvarlos de su propio juicio. Así que vamos a seguir un poco más adelante para no hacernos
Tan tarde ya me está dando hambre, así que vamos a tratar de terminar rápido hoy. Vamos a ver el mismo versículo 13. Dios nos llama a arrepentimiento. En el mismo versículo 13. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan al Señor su Dios. ¿Por qué deben arrepentirse? Dice ¿por qué deben volver al Señor? Porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Por qué el pueblo debería volverse al Señor? Porque Él es misericordioso, lento para la ira, es abundante en misericordia. La misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos merecían la ira de Dios aquí? Pueden levantar sus manos si quieren. Yo puedo levantar los pies, las manos y todo. Merecíamos la ira de Dios. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó y sobrepasó esa ira que estaba sobre nosotros. Nos ve como a Cristo ahora. Es motivo para alegrarnos y para que nuestro corazón salte de alegría al saber que tenemos un Dios grande, misericordioso, abundante en misericordia, compasivo, amoroso. Pero cuando no encontramos ese camino al arrepentimiento, también puede mostrar su ira sobre nosotros, sobre la gente. No ahora, si estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora somos salvos si hemos creído en Cristo. ¿Has creído en Cristo? ¿Has confiado en Cristo para tu salvación? Si lo has hecho, excelente. Vamos a estar juntos en el reino de Dios. Vamos a disfrutar de su nueva creación. Pero si no lo has hecho, pues estás en un gran peligro. El más horrible que puedas imaginarte. Nada en este mundo es comparado al peligro al que estás expuesto si no has creído en Cristo. Si no estás bajo la mano protectora de Dios. Y necesitas creer en Cristo para tu salvación. Necesitas arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo, que es el único que puede salvarte de la ira de su Padre. Vamos adelante. Si hay respuesta del pueblo, también va a haber una respuesta de Dios. Si el pueblo se arrepiente, Dios va a responder de una manera. Vamos a ver cómo. Vamos a ver el versículo 18 del capítulo 2. Podríamos seguir leyendo desde el versículo 14. Dice: ¿quién sabe si considere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Dios está llamando a un arrepentimiento de todos, absolutamente, los sacerdotes, los niños, todos arrepiéntanse. Y hay una pregunta interesante al final del versículo 17. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Por qué los otros pueblos van a hacer burla del pueblo de Dios? Porque esta es una pregunta como de burla, ¿no? Cuando están llenos de pesares, llenos de duelo, viene alguien y les dice: ¿y ese Dios del que tanto hablas? ¿Dónde está? No es tan poderoso como me decías. No es tan bueno como tú me contabas. ¿No les ha pasado? Tal vez no, tal vez sí. Alguien ha venido y ha dicho:
¿Y tu Dios? ¿Y tu Cristo? ¿No que era tan bueno? ¿No que te amaba tanto? ¿Y ahora por qué te están sucediendo tantas cosas malas que ni siquiera a mí me suceden, que yo no creo en ese Dios? Se podrían burlar del pueblo de Israel, pero ¿qué dice Dios en el versículo 18? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. A la respuesta del pueblo de arrepentimiento va a haber una respuesta de Dios. Si el pueblo se arrepiente, ¿qué va a pasar? Dice que el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Va a haber perdón de parte de Dios hacia ellos, si ellos se arrepienten. Si nosotros nos arrepentimos, también vamos a encontrar perdón. ¿Qué dijo Jesús? El que a mí viene, no lo echo fuera. No le digo no entres, no, yo lo recibo. Esa es la respuesta de Dios ante el arrepentimiento de su pueblo. Si nos arrepentimos, Dios muestra piedad, Dios muestra compasión, Dios muestra misericordia y nos recibe. ¿Qué más va a pasar si el pueblo se arrepiente? Vamos a ver el versículo 20 y 21. Bueno, seguimos desde el 19. El Señor responderá a su pueblo: yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Versículo 20. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes, y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. ¿Qué más promete Dios? La derrota de los invasores del pueblo. Los voy a derrotar al ejército del norte, los voy a hacer a un lado, los voy a llevar a tierra desolada. Entonces Dios promete la derrota de los invasores del pueblo de Israel. Entonces a la respuesta del pueblo, Dios también va a responder de distintas maneras, siempre a favor de su pueblo. ¿Qué más va a hacer Dios si el pueblo se arrepiente? Versículos 22 al 26. No teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el reino de su Dios. Y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las ceras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Tendrán mucho que comer y se saciarán, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Entonces Dios promete también la restauración de la tierra. Dios responde: derrota de los invasores, restauración de la tierra, pero además, y lo mejor de todo, vean lo que promete en el versículo 27. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Dios promete su presencia entre su pueblo. ¿Y cuál es la llave de todo esto? ¿Qué es lo que abre este cofre que da tantas bendiciones? Una cosa, como ya lo dijimos, el arrepentimiento. Esa es la clave. Bendición tras bendición por el arrepentimiento de un pueblo pecador. Así que esa es la llave de todo. Arrepentimiento delante de Dios. Y hay más cosas también. Hemos visto que había un día del Señor
pasado, donde Dios salvaba a su pueblo con grandes prodigios. Hubo un día del Señor futuro, en un futuro cercano, que es lo que acabamos de ver aquí en el capítulo 2, donde Dios envió juicio sobre su pueblo y les dice: si se arrepienten, yo los voy a salvar, yo los voy a restaurar su tierra, los voy a restaurar a ustedes, y mi presencia va a estar con ustedes, o en medio de ustedes. Pero también Joel nos habla de un día del Señor en un futuro lejano, en su tiempo. Para nosotros no sé qué tan lejano sea, no sé qué tan cercano esté, pero hay un día del Señor también en un futuro lejano, en el tiempo de Joel. En nuestro tiempo, pues no podría decirle si está cercano o lejano también. Pero vean lo que dice el versículo en el capítulo 2, en el versículo 28. Hasta el versículo 32. Dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Entonces nos está diciendo que va a haber un momento en el que el Espíritu de Dios llenará a todo su pueblo, y este pueblo va a alabar a Dios, va a reconocer a Dios como su Rey, se va a alegrar en su Dios. Es lo que dice el versículo 28. Sucederá que después derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y dice que todos van a alabar a Dios. Dice algo más en el versículos 1 al 16 del capítulo 3. Dios va a confrontar el mal entre todas las naciones. Versículo 1 al 16 del capítulo 3. Pues sí tenemos tiempo, así que vamos a leerlo. Dice: porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. También echaron suertes sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera, y vendieron una niña por vino para poder beber. Además, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea, ¿qué tienen ustedes que ver conmigo? ¿Acaso se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza, por cuanto han tomado mi plata y mi oro, y se han llevado mis valiosos tesoros a sus templos, y han vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. Yo los levantaré del lugar donde los vendieron, y devolveré su venganza sobre su cabeza. También venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. Proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra, despierten a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjen espada de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Apresúrense y vengan naciones todas alrededor y reúnanse allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz porque la cosecha está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno.
Las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Entonces va a haber un momento en el que Dios va a confrontar el mal, va a llamar a todas las naciones a juicio y va a juzgar sus pecados. Es una escena bien terrible lo que describe aquí estos versículos. Dice, desciendan al valle de Josafat. Bueno, muchos comentaristas dicen que estos versículos tienen, por decirlo así, tintes escatológicos, futuros, donde Dios va a juzgar a todas las naciones. Entonces, no tenemos mucho tiempo de explicarlo ahorita, ni tampoco soy muy capaz para poder explicarlo de una manera muy clara, pero ustedes pueden investigar personalmente de qué se trata esto. Es bastante terrible. Del versículo 17 al 21 del capítulo 3 nos habla de una renovación de toda la creación, como un nuevo Edén, podemos decirlo así. Vamos a leer 17 al 21. Dice: entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotarán un manantial de la casa del Señor, y regará el valle de Sittim. Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado, por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Y es así como termina el libro de Joel, un libro bien interesante, a veces un poco confuso por todas las cosas que dice y por todas las implicaciones futuras que tiene, que pues son bastante complicadas de entender y mucho más complicadas de explicar todavía. Pero ese es un panorama bastante rápido del libro de Joel, bastante interesante, que como les dije pueden investigarlo en sus casas cada uno, y pues podemos aprender más. Así que nuestro tiempo ya se terminó, no tenemos más tiempo para seguir hablando, y pues pasamos a nuestro tiempo de descanso.